Bien, entonces, como habíamos estado viendo, estas son las relaciones que tenemos, ¿no? Usualmente las preguntas son determinar la variación de energía interna, entonces de aquí despejamos la variación de energía interna. Va a ser calor menos trabajo realizado por el proceso termodinámico. Entonces, ¿qué procesos termodinámicos existen? Miren ustedes, aquí tenemos con gráficos y demás, por eso este formulario es bonito, solamente que su color está en celeste. Bien, entonces, ¿qué es un proceso isocórico? Miren ustedes, aquí tenemos ya con diagramas y demás. El proceso isocórico es el proceso en un sistema de gases a un número de moles constante, donde el volumen también va a ser constante. ¿Ok? Entonces, eso es isocórico, ¿no? Viene también de latín y demás. Entonces, el volumen es constante en los procesos isocóricos. Entonces, en esta relación de aquí que habíamos deducido para gases ideales, ¿no? Esta relación también de aquí es muy importante. P1, volumen uno sobre T1 es lo mismo que P2 por V2 sobre T2. Entonces, en esta relación, para los procesos isocóricos, el volumen es constante. Entonces, el volumen en un estado uno va a ser lo mismo que el volumen en un estado 2. Como esos volúmenes son iguales, pues volumen con volumen se va a cancelar y me queda que presión uno sobre T1 es lo mismo que presión 2 sobre T2. Temperatura 2, ¿no? Entonces, eso sería aquí, lo que está aquí anotado, ¿no? Presión uno sobre T1 es lo mismo que P2 sobre T2. Bien, y esto dice que va a ser constante. Claro, pues esto es lo mismo que, sería lo mismo que N sobre, esto sería lo mismo que N por R sobre volumen. Ah, eso es fácil, ¿no? Este volumen había aquí, volumen lo mando a dividir y nos queda esto. Bien, eso dice que va a ser constante. Claro, pues como el volumen es constante, entonces eso pasa en los procesos isocóricos. Después, el trabajo realizado por este proceso isocórico dice que va a ser cero. Estas deducciones y todo esto vienen de estas integrales, justamente, y sus deducciones son muy interesantes, pero pues lo que más se utiliza son las fórmulas. Después, el calor realizado por el ciclo dice que va a ser lo mismo que la variación de energía. Y el calor también va a ser lo mismo que el número de moles por el calor específico, el C sub B no más, por variación de temperatura. Bien, entonces aquí en este proceso podemos ver, miren, tenemos un gráfico volumen versus presión. Como el volumen es constante, pues su valor en un estado uno va a ser el mismo valor del volumen en un estado 2, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal si había un volumen de, no sé, dos metros cúbicos, digamos? No siempre son unidades del sistema internacional. Entonces, pues en un estado uno había 2 metros cúbicos, pero en un estado 2 el volumen sigue siendo 2 metros cúbicos. Lo que varía aquí es la presión. La presión uno, presión 2, varía la presión. Por tanto, pues va a variar también la temperatura, porque no puede ser así nomás, ¿no? Entonces va a variar también la temperatura. Esos serían los procesos isocóricos. También existen más procesos. Enseguida los voy a copiar. Esto estoy copiando para no estar haciendo paso a paso los gráficos, ¿no? Si no perderíamos toda la clase. Aquí está. Proceso isotérmico. ¿Qué es un proceso isotérmico? Igual, ¿no? Entonces, pues el iso ya, y nos dice todavía térmico, ¿no? Entonces, isotérmico es a temperatura constante. Otra vez, en la relación de aquí arriba. En la relación de aquí, miren, tenemos esta relación para los gases ideales. Como la temperatura es constante, temperatura con temperatura se va a simplificar, ¿no es cierto? Entonces, nos queda que presión uno por volumen uno es lo mismo que presión 2 por volumen 2. Es de ahí donde viene esto, ¿no? Presión uno por volumen uno es lo mismo que presión 2 por volumen 2 es constante. Después, el trabajo realizado por este proceso isotérmico dice que es N por R por temperatura por logaritmo de volumen 2 sobre volumen uno. Y aquí, ¿por qué no dice temperatura uno, temperatura 2 en el estado uno, en el estado 2? Porque la temperatura es constante, ¿no? La temperatura es lo mismo que en este, o sea, en este punto, en este estado uno, ¿no? Con una de las características, la temperatura uno va a ser lo mismo que la temperatura 2. Ese es un proceso isotérmico. T1 es lo mismo que T2. Y esto a su vez va a ser lo mismo que una temperatura general T. Bien, ¿qué es lo que varía aquí? Varía pues la presión y el volumen, ¿no? Entonces aquí en un estado uno tenemos un volumen uno y una presión, bueno, presión 2 dice aquí, ¿no? Está mal este gráfico, presión uno debería decir. Pero bueno, al final el análisis es el mismo, ¿no? Después varía, el volumen aumenta, y como el volumen aumenta, pues habíamos dicho que son inversamente proporcionales. A mayor volumen, menor presión, ¿no? Son inversamente proporcionales. Entonces, como el volumen aumenta, ¿no? Llegamos a un volumen 2, la presión ha disminuido también, ¿no? Entonces serían procesos isotérmicos. Y pues aquí el calor realizado por este proceso es el calor que ha ocurrido es igual al trabajo. Es decir, como este es igual al trabajo, en procesos termodinámicos habíamos visto esto, la primera ley de la termodinámica, el calor es lo mismo que variación de energía interna más el trabajo realizado. Pero en esta ecuación de aquí habíamos dicho que calor es lo mismo que variación de energía interna más el trabajo realizado. Pero aquí nos dice que calor es lo mismo que trabajo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la variación de energía interna había sido cero. Entonces, aquí ustedes pueden concluir que para procesos isotérmicos, la variación de energía interna es igual a cero. ¿Está bien? O sea, este proceso, a este proceso, como la temperatura no ha cambiado, la energía interna, la energía cinética interna no ha cambiado. La variación de energía es cero.
Eso es lo interesante de esto. Esos son los procesos isotérmicos. ¿Qué más existe? Vamos a recortar más. Este gráfico no salió también. Bueno, el otro está mejor. El proceso isobárico. Isobárico, bárico, aquí les recuerdan los bares. Los bares es pues a una medida de presión. Entonces, isobárico, iso de igual. Procesos isobáricos se refieren a presión constante. Otra vez, en la ecuación que teníamos aquí arriba, presión constante. Presión uno es lo mismo que presión 2 se simplifican y volumen uno sobre T1 es lo mismo que volumen 2 sobre T2. Entonces, eso debe estar aquí. Volumen uno sobre T1 es igual a volumen 2 sobre T2. Este es constante. Después, el trabajo realizado por el sistema dice que es P, es presión constante, multiplicado por volumen 2 menos volumen uno. El calor realizado es N por C sub P. Este es el calor específico a presión constante. ¿Y cómo yo calculo el C sub P? C sub P es lo mismo que... aquí está. C sub P es lo mismo que C sub B más R. Este C sub B es el calor específico, el de siempre que habíamos conocido. Bien, después H es lo mismo que U más el P sub B. Bueno, esta es la entalpía del sistema. Todavía no estamos viendo esa parte. Después, bueno, ¿qué es lo interesante aquí que podemos observar? Que pues la presión es constante. Entonces, en este gráfico de volumen versus presión, estamos viendo que la presión es pues constante. En un estado uno tenemos una presión uno, pero en el estado 2 la presión 2 también es la misma. Pero la cuestión es aquí que el volumen está aumentando. En el estado uno teníamos un volumen uno, pero está aumentando al volumen 2. ¿Qué tal si esto es 2 metros cúbicos? Mucho es ese volumen, ¿no? En realidad no trabajamos con cantidades tan grandes. 0,1, digamos, metros cúbicos. ¿Qué tal si lo aumentamos a 0,15 metros cúbicos? Está aumentando el volumen, pero la presión sigue siendo constante. Entonces, ¿qué está pasando? La temperatura está variando. Entonces, eso es la interpretación de los procesos isobáricos. Después, un último proceso más, enseguida lo copio. Este su gráfico no está tan bien. Procesos adiabáticos, donde el calor que ha ocurrido en el sistema, el calor del sistema dice que es cero. Bien, entonces aquí el gráfico tal vez no se ve bien. Vamos a repasar un poquito. Tenemos este tipo de curvas. Quizás, ya tenemos aquí un estado, ¿no? Una presión a un determinado volumen. Tenemos otro estado a una presión también y a un volumen. Este sería el volumen inicial. Esta es la presión inicial. Esta es la presión final. Este es el volumen final. También habíamos anotado antes P1, 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 P2, P2, ¿no? Bien, entonces tenemos esos datos. La cuestión aquí es que vamos a utilizar estas fórmulas. Esta es una constante gamma, es una relación del calor específico a presión constante sobre el C sub B. También es el calor específico que conocíamos de siempre, pero este es el valor de la constante gamma. Y pues estos ya procesos adiabáticos son un poco más complicados. Tenemos estas fórmulas. Dice que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos uno es constante. También la presión por el volumen a la gamma es constante. Y también el trabajo realizado por el sistema dice que es presión inicial por volumen inicial sobre uno menos gamma, multiplicado por volumen inicial sobre el volumen final a la gamma menos uno menos uno. Bien, entonces estas serían las fórmulas que se utilizan para procesos adiabáticos. Bien, siempre con algún ejemplo o alguno de más también se puede entender mejor. Una cosita más copiaremos y vamos a hacer unos ejercicios. Ciclos termodinámicos y esto más, estrategia para la resolución de problemas. Para máquinas térmicas, de seguro también ya han visto con el INGE, vamos a estudiar esto de la eficiencia o también llamado el rendimiento de la máquina y pues también vamos a ver la variación de entropía, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, si es que no fijan fecha de examen todavía, si no voy a grabárselos un video o si no, pues vamos a hacer una clase extra. Bien, entonces, para ciclos termodinámicos, miren ustedes, en todos estos ciclos que habíamos estado estudiando antes, no son ciclos, son procesos. En todos estos procesos termodinámicos que habíamos estudiado antes, llegamos de un estado uno a un estado 2, un estado uno a un estado 2. ¿Pero qué es un ciclo termodinámico? Un ciclo termodinámico es cuando tenemos un estado uno y podemos pasar por una cantidad de estados, un estado 2, un estado 3, un estado 4, n estados, no interesa. Pero vamos a pasar por variedad de estados, de modo que al final volvemos a llegar al primer estado. O sea, eso es un ciclo termodinámico. Vamos a pasar por varios estados, pero vamos a llegar al mismo estado al final. Entonces siempre se le ponen flechitas para indicar el sentido en el que estamos trabajando. Y esos serían los ciclos termodinámicos. Y aquí la fórmula que nos dice que el calor realizado por el ciclo termodinámico es lo mismo que el trabajo realizado por el ciclo termodinámico, ya que no va a haber variación de energía interna en este ciclo termodinámico. ¿Cómo no va a existir variación? ¿Por qué? Porque estamos llegando de un estado al mismo estado, ¿no? Entonces la variación va a ser cero. ¿No es cierto? Es como, pues, como en cinemática. En cinemática, si nosotros tenemos un punto con coordenadas R, digamos, ¿no? R1. Y nosotros damos vueltas y demás, vueltas, vueltas, vueltas por todo lado, pero llegamos al mismo punto de coordenadas R1. Entonces, ¿qué es la variación? La variación es no el desplazamiento.
La variación de la posición, ¿no? La variación del delta R es lo mismo que el delta R2 menos el delta, bueno, no delta, ¿no? La posición final R2 menos la posición inicial R1. Entonces, menos es como vamos de un punto y volvemos al mismo punto. Estas variaciones van a ser, la diferencia entre estas dos posiciones es cero, ¿no? Cero como vector. Entonces, la variación de la posición había sido cero también. Entonces, eso sería, lo mismo pasa aquí con ciclos termodinámicos. La variación de energía va a ser cero y el calor realizado por el ciclo es lo mismo que el trabajo realizado por el ciclo. Esos son los ciclos termodinámicos. Bien, entonces, para finalizar esto de la teoría, bueno, ya con esto finalizamos esto de la teoría. Más bien, para entender mejor, veremos unos dos ejercicios. Hasta aquí, pausa el video. Bien, este primer ejercicio que vamos a hacer nos dice, mediante un proceso isotérmico, se realiza una expansión desde un volumen de 0,025 metros cúbicos hasta su doble, 0,05 metros cúbicos. Lo duplica el volumen, ¿no? Si el número de mols es un mol, la presión inicial dice que es 5 por 10 a los 5 pascales, determinar el trabajo, determinar la variación de energía interna y determinar el calor. Todo eso del proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es identificar de qué tipo de proceso se trata. Tenemos, en este caso, habíamos visto cuatro procesos térmicos: proceso adiabático, proceso isobárico, isotérmico y también isocórico. Aquí nos dice ya de principio que es el proceso isotérmico, pero también nos podría decir mediante un proceso a temperatura constante, entonces ahí indirectamente nos está diciendo que es un proceso isotérmico. Entonces aquí vemos que es un proceso isotérmico, vamos a copiar esto. Aquí está. Para el proceso isotérmico tenemos esta tablita. Nos dice que el proceso isotérmico es más o menos así. Mm, bueno, no siempre va a ser este gráfico, siempre. En este caso parece que sí. A ver, vamos a hacer otra vez el gráfico. Un gráfico de volumen versus presión. Bien, entonces nos dice que el volumen inicial, más o menos a escala, ¿no? Dice que es 0,025. Y el volumen final es el doble, 0,05. Bien, la presión inicial dice que es 5 por 10 a las 5 pascales. Más o menos que esté por aquí, digamos. Ahí está. Presión inicial. P sub 1 lo podemos poner. P sub A incluso. ¿No? P sub A, presión inicial. Presión inicial, ahí está. P sub 0. Bien, entonces tenemos este primer estado. La presión inicial tenemos ahí. Eso es 5 por 10 a las 5 pascales a un volumen de 0,025. Esto sería el estado 1. Después pasamos a un estado 2, a un volumen de 0,05. Si la temperatura es constante y varía el volumen con la presión, a mayor volumen, la presión disminuye, como la temperatura es constante, ¿no es cierto? Entonces, a mayor volumen, la temperatura va a disminuir. Y esto va a disminuir en esta forma, más o menos. Ah, sí, sí. Bien, en este caso, pues el gráfico sí es el mismo. Bien, entonces vamos a tener una presión final, una presión, bueno, aquí le ponemos P sub 1, P sub 1 para el estado 1, ¿no? Para el estado 1 y vamos a tener un estado 2 con una presión 2. Bien, en este caso P sub 1 es lo mismo que el 5 por 10 a la quinta pascales. Y estas son unidades del sistema internacional, ¿no? Después, volumen 1 es el volumen inicial, es 0,025 metros cúbicos. Bien, hoy te quería terminar temprano, pero siempre termina haciéndose tarde. Metros cúbicos. Bien, entonces las fórmulas directamente. Presión 1 por volumen 1, presión 1 por volumen 1 es lo mismo que presión 2 por volumen 2. ¿Pero por qué me sirve esta fórmula? Yo, ¿por qué estoy aplicando esto? Resulta que necesito el trabajo, em, no necesito. Ah, bueno, necesito la temperatura. No, miren ustedes, el trabajo es lo mismo que N por R por la temperatura, logaritmo el natural del volumen 2 sobre el volumen 1, pero no tengo la temperatura. Entonces necesito determinar la temperatura. ¿Cómo voy a determinar la temperatura? Recordaremos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es lo mismo que presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿No es cierto? Esa fórmula que la hemos escrito aquí arriba. Ahí está. Entonces, aplicando esa ecuación a número de moles constante, estamos considerando que en este proceso termodinámico no hay variación del número de moles, es decir, el número de moles n se mantiene constante en un mol. Eso está en unidades del sistema internacional. Pero miren ustedes, la temperatura, como nos dice que es un proceso isotérmico, el T1 va a ser lo mismo que el T2. Entonces, pues va a ser lo mismo que T. Eso lo ponemos aquí. La temperatura 1, aquí vamos a tener una temperatura 2, pero la temperatura 1 va a ser lo mismo que la temperatura 2, va a ser lo mismo que una temperatura T. Entonces necesitamos determinar la temperatura para poder determinar el trabajo.
¿Y cómo vamos a determinar la temperatura? Pues de estas ecuaciones podemos, ¿qué podemos hacer? Mm, se va a simplificar temperatura con temperatura. Podríamos utilizar que esto, a su vez, es lo mismo que N por R. ¿No? Esta a su vez es el número de mols por la constante R. Entonces aquí podría despejar la temperatura de una vez sin necesidad de hallar la presión en 2. ¿No es cierto? Entonces, conocemos el volumen, sí, podría despejar la temperatura de una vez. De aquí la temperatura va a ser lo mismo que N sobre, perdón, N por R. Bueno, creo que esto va a pasar a multiplicar, esto pasa a dividir, ¿no? Va a ser P1, volumen 1, sobre N sobre R. Al mismo tiempo, esto va a ser lo mismo que P2 por volumen 2 sobre N sobre R. Bien, aquí yo conozco la presión en 1, ¿no es cierto? Es 5 por 10 a la quinta pascales. El volumen 1 conozco, es 0,025 metros cúbicos. El N es un mol y el R es pues la constante de los gases, que su dato está aquí. La constante del gas ideal es 8 por 8,31, 314 le ponemos. 8,314 joules mol Kelvin. 8,314 eres 8,314 joules mol Kelvin. Entonces, nosotros de aquí podemos... Sí, ya está. Entonces, esto ya no había sido necesario, ¿no? Yo aquí quería determinar la presión en 2, pero si aquí ya está despejadito, no podemos utilizar esta relación. Entonces, temperatura es lo mismo que presión 1 por volumen 1. Enseguida vamos a ver cómo ha resuelto el ingeniero Paricoyo. A ver si estamos resolviendo igual. A ver, presión en 1 es 5 por 10 a la quinta por volumen 1, que es 0,025. Las unidades ya no me preocupo porque ya está en pascales, metros cúbicos, moles. Esas son las unidades. Y la temperatura en Kelvin, ¿no? Esas son las unidades del sistema internacional. Después, el número de moles es 1 por R, que es 8,314. Bien, el resultado me va a dar en grados Kelvin. Ahora hay que meter esto a la calculadora. Denme un momento. Y si me estoy equivocando al meter a la calculadora, me dicen nomás. Y siempre les voy a considerar puntos y demás, ¿no? Y que cargue un rato la calculadora. 5 por 10 a la quinta por 0,75, 314. Bien, dice que la temperatura es 1503, es bastante elevada la temperatura. 48. O bien trabajan con dos decimales o bien con cuatro. Usualmente trabajar con tres decimales, bueno, lo correcto no es que te llamen decimales, ¿no? Pero trabajar con tres dígitos después de la coma no es tan correcto. Bueno, sí es correcto, ¿no? Aquí yo le pondría poner otro 8 más, pero usualmente esto a veces lo confunden con los miles, ¿no? Esto sería 1.503.488, ¿no? Pero no está bien. Esto es 1503,488. Entonces puedes trabajar con dos decimales o bien con cuatro, no con dos nomás en este caso. En este sería la temperatura en grados Kelvin. Conociendo la temperatura ya puedo conocer el trabajo. El trabajo es lo mismo que N por R por T por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Listo, N vale 1, R vale R, es 8,314. La temperatura vale 1503,49. Logaritmo natural de volumen 2 es 0,05 sobre volumen 1, 0,025. Esto va a ser el logaritmo natural de 2. Bien, metiendo todo eso a la calculadora, ¿cuánto va a salir? 8,314 por 503,49 por logaritmo natural de 0,05 sobre 0,025. Bien, aquí dice que el trabajo realizado había sido 8.664,35 joules. Bien, ya tenemos la respuesta al inciso A, nos pide el trabajo. Nos pide la variación de energía interna. Como la temperatura es constante, la variación de energía interna va a ser cero. Entonces, variación de energía interna es cero. Y el calor, por la primera ley de la termodinámica, el calor es lo mismo que, bueno, de hecho el enunciado de la primera ley de la termodinámica es muy interesante de entender, es muy bonito, pero aquí como fórmula tal vez muy frío y seco, ¿no? El calor es lo mismo que variación de energía interna más el trabajo. Entonces,
como el calor es lo mismo que esto más esto, cero más esto, pues va a seguir siendo eso. No es por eso que de una fórmula nos dice que el calor es lo mismo que el trabajo, porque la variación de energía interna vale cero. 8664,35 joules. A ver si hemos llegado a la misma respuesta que el libro. No, algo estamos haciendo mal. A ver, 8. No puede ser aquí. Bueno, en el libro no lo ha considerado la temperatura, pero hay que considerar pues la temperatura. Bien, en el libro está mal, no está la temperatura. Claro, hay que seguir nomás la fórmula. Y esta fórmula todo tiene deducciones. Sus deducciones lo pueden encontrar en el Serway y también en su libro del mismo ingeniero Pericoli. No lo considera la temperatura, hay que considerar siempre. La temperatura es, claro, es por algo hemos calculado, ¿no? Ahí está la fórmula y demás. Esta es la temperatura. Y siempre también tienen que tener un análisis de las unidades. Esta constante R tiene unidades de Joule, mol, Kelvin. Este Kelvin con otro Kelvin sí o sí se tiene que simplificar, ¿no? Entonces sí o sí hay que considerar esta temperatura. Ya, entonces no está mal la respuesta del libro. Esta es la respuesta correcta. Bien. No es novedad que su libro del INGE tenga algunos errores de typeo, ¿no? Eso también les había comentado antes. Su libro, pues, cómo lo habrá hecho hacer o cómo lo habrá hecho él mismo, pero tiene errores de typeo, ya que, pues, al copiar su cuaderno, sus apuntes, siempre algún el texto, alguna cosa se le va, entonces, no es la primera vez que pasa esto. En ejercicios propuestas, igual, no siempre las respuestas que marca ahí son las correctas. Bien, pero las fórmulas sí están bien. Entonces, siguen las fórmulas nomás. Y usualmente los trabajos y calores siempre dan en 8 miles, algo, cantidades de miles. Que salga 5,16 joules, como dice en su libro, no tiene sentido. Bien, entonces, ese sería el primer ejercicio. Nos quedan 7 minutos más. Haremos el de su práctica. Van a ver que es facilito. Hasta aquí pausa el video. Bien, antes de continuar, como siempre, voy a tomar captura de quienes están en clases. Bueno, solamente para considerar, ¿no? Tal vez poquito no presento prácticas o algo, pues siempre la asistencia se considera un poquito, ¿no? Bien, ya podemos retirarse si es que quieren, y es hora. Bien, pero haremos este ejercicio más. Nos dice, vamos a grabar. Sí, 6 moles de gas ideal se llevan por un ciclo termodinámico. ¿Qué es un ciclo? Pues que partir de un punto y llegar al mismo punto. En este caso estamos partiendo de, bueno, no nos dice dónde estamos partiendo. Bueno, podríamos partir del punto A, viajar al punto B, al estado B, pasar por el estado C, pasar por el estado D y volver al mismo estado A. Ese es un ciclo termodinámico. Bien, entonces nos dice que este ciclo tiene una cantidad de 6 moles. Entonces los datos, N es igual a 6 moles. 6 moles. Bueno, después, mol, ¿no? Moles. Después se llevan por un ciclo termodinámico. El tramo BC ya nos está dando, ¿no? Los tramos. Porque miren ustedes, un ciclo termodinámico es una mezcla de procesos termodinámicos. Aquí tenemos una curvita nomás, pero aquí tenemos una recta, una curva, una recta, una curva. Es una mezcla de procesos termodinámicos. Bien, entonces el tramo BC dice que es isotérmico. El tramo BC ocurre isotérmico, temperatura constante. El tramo DA dice que es adiabático, calor igual a cero. Para este gas, el calor específico a presión constante nos está dando el dato de C sub P, es 16,63 joules mol Kelvin. La presión en A nos da algunos datos más. La presión en A dice que es 6 por 10 a la quinta newton metro cuadrado. La temperatura del gas en C, la temperatura del gas en C es 973 grados Kelvin. La temperatura en D es 773 grados Kelvin. Hay una relación de volúmenes. Nos dice que el volumen en D es lo mismo que 2 veces el volumen en A. Esto de seguro nos va a servir para algo. Nos pide determinar el inciso A, el trabajo del ciclo. El trabajo del ciclo va a ser W. Inciso B, el calor del ciclo. Pero aquí es una pregunta redundante, ya que pues para ciclos termodinámicos el trabajo es lo mismo que el calor, y el calor es lo mismo que el trabajo. Entonces la respuesta al inciso A va a ser lo mismo que la respuesta al inciso B. Bien, entonces, solución. ¿Y de dónde digo que el calor va a ser lo mismo que el trabajo? Formulario, ¿no? Estas deducciones igual. Miren, para ciclos termodinámicos, el calor es lo mismo que sí, el calor del ciclo es lo mismo que el trabajo del ciclo.
Entonces, la respuesta al inciso A va a ser lo mismo que la respuesta al inciso B. Bien, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Usualmente lo que se hace es anotar los datos aquí en el gráfico. Si no nos da este gráfico hay que hacerlo, pero pues en este caso sí nos da. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Del gráfico, es una línea horizontal. El tramo AB, el tramo AB, como es una línea horizontal, la presión en A, ¿no es cierto? Vamos a tener una determinada presión en A. La presión en A, como es una línea horizontal del gráfico, vamos a ver que la presión en A, bueno, en este caso no se ha dado el gráfico, ¿no? Es lo mismo que la presión en B. Este tramo AB es isobárico, como la presión es la misma, ¿no es cierto? Entonces el tramo AB es isobárico. Después, el tramo BC, presión varía, volumen varía, ¿no? Aquí vamos a tener una presión en C, en este punto vamos a tener una presión en C, vamos a tener un volumen en C también, ¿no? Un volumen en C, un volumen en C. Después, este volumen en C va a ser lo mismo que este volumen en D, ¿no? Es una línea vertical, el volumen no cambia. Después, ¿qué más? Nos dice que de B a C es un proceso a temperatura constante, ya, es decir, isotérmico. Ya, entonces la temperatura en B va a ser lo mismo que la temperatura en C. ¿Qué más? De D a A, el tramo de A dice que es adiabático, el calor es cero, ¿no es cierto? Entonces se pueden utilizar esas fórmulas también. Vamos a revisar un datito. Proceso térmico, no, adiabático, sí, calor cero. ¿Qué más? Ya está, no tenemos algunos datos más. Bien, lo que se hace para resolver este tipo de ejercicios es formarse una tablita. Hay que formarse una tablita con todos los datos que tengamos. Más o menos así. En ustedes vamos a tener una tabla así, horizontal. Vamos a copiar estas. Aquí está bien. Una más por ahí y una más por aquí. Donde en esta tablita vamos a tener datos. Vamos a tener primero el estado en el que estemos estudiando, el estado. Después, ¿cuántos estados tenemos? Un estado A, B, C y D. Un estado A, un estado B, un estado C y un estado D. En estos estados tenemos tres características importantes. La presión, la presión, el volumen, todo en unidades del sistema internacional, y la temperatura. Bien, entonces esta tablita hay que llenar. Y conociendo esta tablita ya, conociendo estos datos de presión, volumen y temperatura, en cada uno de los ciclos hay que aplicar estas fórmulas de aquí, ¿no? Trabajo tenemos fórmula, todo. Entonces, pues necesitamos estos datos primero. Necesitamos la presión en A. ¿Y qué datos ya tenemos del problema? Lo voy a hacer de color celeste. El problema nos da la presión en A ver, no, nos da el número de moles, es igual. El número de moles dice que es 6. La presión en A no nos da, sí, sí nos da 6 por 10 a la 5. 6 por 10 a la 5. Después, la temperatura en C, 973. 973. La temperatura en D, 773. 773. Todo en unidades del sistema internacional. El volumen D es lo mismo que dos veces el volumen de A. Bien, entonces, esos son los datos que nos da el problema. Ahora, observaciones que nosotros hemos hecho. El tramo AB es isobárico, es decir, de A a B es isobárico. La presión en A es lo mismo que la presión en B, es lo mismo que la presión en A, es lo mismo que la presión en B. Por tanto, aquí va a ser 6 por 10 a la 5 también. Es isobárico. Después, ¿qué más? Nos dice que el tramo BC, la temperatura es constante. Es decir, en B y en C, la temperatura no va a variar. Conozco la temperatura en C, dice que es 973. Entonces la temperatura en B también va a ser 973. ¿Qué más? De D a A el calor es cero. Bueno, de ahí no podemos sacar tantos datos. Em, Aquí la temperatura en B es 973. Mm, Perdón, aquí en lugar del volumen estoy poniendo temperaturas. Esto debería ser abajo. Vamos a cortar. Aquí abajo. Ahí está bien. Bien, ¿no es cierto? En los lugares de temperatura. ¿Qué más? Esto no nos va a servir mucho. Este volumen tenemos que utilizar sí o sí al final, pero para algo nos tiene que servir. Bien, entonces ya hemos formado lo más importante en la tablita, ¿no? Todos los datos que hemos podido ver del gráfico. A ver, del gráfico. Este es el gráfico. El volumen en C es lo mismo que el volumen en D. Eso también. Esas relaciones hay que notarse.
El volumen en C es lo mismo que el volumen en D. En el gráfico estamos viendo eso. Después, el volumen en D, esta relación de aquí también. El volumen en D es lo mismo que dos veces el volumen en A. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que llenar la tabla. ¿Y por dónde se comienza a llenar la tabla? Por donde tengamos, nos fijamos la columna donde tengamos dos datos. Miren ustedes, en esta columna tenemos dos datos, en el estado B. Entonces, podemos utilizar nosotros la relación, esta relación, en el estado B. En el estado B podemos utilizar ¿qué? Presión en B por volumen en B sobre temperatura en B es lo mismo que el número de moles por la constante R. Podemos utilizar esta relación. Es la ecuación del gas ideal, habíamos dicho, ¿no? El pavo no ratón. En el estado B. De aquí conozco la presión y conozco la temperatura. Lo que me falta conocer es el volumen de B. Entonces aquí despejo el volumen de B. Todo esto son datos. De aquí el resultado les va a salir 0 para hacerlo más rápido, 0,81 metros cúbicos. ¿No es cierto? Porque todos son datos. La presión en B conozco. Esto vale eh, 6 por 10 a la 5. 6 por 10 a la 5. La temperatura en B es 973, todo en unidades del sistema internacional, así no nos preocupamos de las unidades. Número de mols es 6 y R es 8,314. Todos son datos, me despejo el volumen de B y tengo el dato. Bien, entonces ya tengo el volumen de B, eso es 0,081. Bien sería pues que tengamos una relación de volúmenes aquí con el B, porque ya directamente sería despejar los otros volúmenes, pero no tenemos. Entonces podemos hacer aprovechar los procesos. A ver, con el proceso AB tal vez. En el proceso AB dice que es un proceso isobárico. Entonces, para procesos isobáricos tenemos la relación, siempre nos fijamos en las tablitas. Procesos isobáricos, aquí está. Dice que el volumen 1 sobre T1 es lo mismo que volumen 2 sobre T2. Tal vez podemos utilizar eso. Volumen 1 sobre T1. Ah, bueno, aquí no conocemos ni volumen ni temperatura. Entonces no podríamos aplicar esa relación. Bueno, así hay que ir viendo todas las relaciones que podríamos aplicar, ¿no? No es de una forma tan directa. Tal vez podríamos aprovechar el proceso adiabático, adiabático del tramo de A. ¿Dónde está? El tramo de A dice que es un proceso adiabático, el calor es cero. Y en procesos adiabáticos habíamos visto esta relación. A ver, ¿dónde está? Procesos adiabáticos. Aquí está. Nos dice que temperatura de volumen elevado a la gamma -1 es constante, presión volumen a la gamma también es constante. Podríamos utilizar estas relaciones de procesos adiabáticos. Temperatura volumen a la gamma -1. A ver, en el tramo de A. En el tramo de A, temperatura volumen a la gamma -1 es constante y también presión volumen a la gamma también es constante. Bien, entonces, pues de acuerdo a los datos que tengamos, a ver, en el tramo de A tenemos presión y también tenemos temperatura. Podríamos, pero no, en ninguno de los dos tenemos volumen. Podríamos utilizar tal vez para que los volúmenes se simplifiquen o alguna relación que podamos hallar, ya que tenemos una relación de volúmenes entre volumen de D y volumen de A, ¿no es cierto? El volumen de D, cuando tengamos aquí el volumen de D, sabemos que el volumen de A es la mitad del volumen de D, ¿no es cierto? Este sería volumen de D medios. Entonces ya tenemos alguna relación de volúmenes y pues de aquí podemos sacar esa relación de volúmenes, ¿no? Es un poquito interesante de entender. Bien, pero ya son las 2:06. A ver, hasta aquí pausa el video.